los asistentes a este webinar enmarcado sobre el tema de desarrollo territorial y asociatividad. Este webinar se hace en la gran alianza que tenemos entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el Ministerio de Agricultura y los Alimentos de la República de Francia, gran aliado de nuestra entidad en materia de internacionalización. Quien les habla, Héctor Iván Hurtado, hago parte de la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Y bueno, de nuevo agradeciendo la cordial asistencia en la jornada de hoy. Voy a dar un paso, pues, muy brevemente para un saludo protocolario a nuestros participantes y ponentes de la sesión de hoy. En primer lugar, a nuestra estimada Anne-Marie. Anne-Marie, buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días. Bueno, Anne-Marie es docente sociocultural del Liceo Agrícola de Francia, persona que tiene una enorme preparación para esta materia. Saludamos muy cordialmente también a nuestro ponente del día de hoy, el instructor Ricardo Florian Norena. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Ricardo, Bienvenidos. muchas gracias por tu amable gestión en el día de hoy. Damos un saludo también muy protocolario a nuestro querido Gerardo Ruiz y Magali, quienes hacen parte del Ministerio de Agricultura y los Alimentos de Francia y quienes hacen parte de la red de enseñanza de los liceos agrícolas de Francia, con quien hemos tenido un enorme hermanamiento. Estamos muy contentos de participar en esta nueva oportunidad de hoy. Querido Gerardo y Magali, ¿cómo se encuentran? Pues yo quería saludar a los dos expertos y agradecerles por el trabajo colaborativo que han realizado. Creo que vamos a innovar en este último webinario sobre efectivamente el mundo territorial y el mundo asociativo. Y también agradezco a Jorge y a Héctor por ayudarnos efectivamente en la plataforma. Y claro, creo que ya llevamos años ahora con una estrecha relación y creo que vamos a seguir trabajando así y ampliando los proyectos. Gerardo quiere añadir una cosa, entonces gracias a todos y también agradezco a todos los participantes porque creo que vamos a acabar como un web seminario pues con mucha afluencia pública, así que bueno, Ricardo y Anne-Marie, tranquilo, porque ya lo tenéis todo muy bien planeado, muy bien organizado y además con un contenido muy interesante. Muchas gracias. Gerardo, por favor, continúa. Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Héctor, por las palabras de bienvenida. Bueno, me uno a todo lo que ha dicho Magalí. Muy contentos desde el Ministerio por esta colaboración con el SENA. Esta colaboración para llevar a cabo toda esta serie de webinar que empezamos el año pasado. A pesar de las condiciones que la pandemia nos impone, hemos conseguido mantener un lazo activo y rico con Héctor, con Jorge y con todos los colegas del SENA, y gracias también a la participación de todos los centros del SENA y de las escuelas agrícolas de Francia. O sea que también darle las gracias a Anne-Marie Laborde, por el lado francés, y a Ricardo Florian por el lado colombiano. Y bueno, nada, esperando que este último webinario del ciclo que empezamos sea un éxito también. O sea, que muchas gracias a todos y muy buen seminario. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Aprovechamos estos minutos ya para iniciar, para también darle la cordial palabra a nuestro querido líder agrosena, Héctor Fabio Espinosa, para que también dé un saludo muy protocolario frente a esta materia. Querido Héctor Fabio, buenos días, ¿cómo estás? Héctor Fabio. Bueno, creo que Héctor Fabio tiene un problemita en la cámara. ¿Ustedes me escuchan y me están viendo? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, creo que tenemos un pequeño problema con la cámara de nuestro querido Héctor Fabio. Ya al final de la sesión seguramente era pues el saludo protocolario. Bueno, aprovecho la oportunidad también para
saludar a subdirectores, aprendices, colegas, instructores y hay una nutrida audiencia. Mi querido Germán, por favor, agradecemos tu saludo muy protocolario. Sí, hola Héctor y estimados ponentes, participantes en este evento. Para nosotros es un gusto contar con ustedes y que ese trabajo institucional pues que se está liderando de parte de Héctor Iván, Héctor Fabio, Jorge y nuestros amigos y colaboradores también se vea reflejado en estas actividades que fortalecen el desarrollo rural en Colombia. Bienvenidos todos y gracias, Héctor. Bueno, subdirector, muchas gracias. Y bueno, ya nuestro querido Héctor Fabio pudo conectarse, entonces, por favor, Héctor Fabio, te escuchamos. Gracias, disculpen la situación. Muy buenos días, es un gusto saludarlos. También en nombre de nuestra directora de formación, la doctora Nidia Janet. Un gusto saludarlos a todos, al Ministerio de Agricultura de Francia, un agradecimiento especial por esta colaboración inmensa que redunda en el fortalecimiento de todas las acciones que nuestra institución como SENA hacemos, sobre todo para el sector rural, que es el sector que requiere toda esta intervención y todo este tipo de alianza. Gracias a Héctor Iván por la gestión, a Jorge Iván y a todos ustedes quienes están aquí. Vuelvo y les repito, el SENA busca fortalecer el sector rural con todas las acciones de formación y acompañamiento, también con actividades de extensión, buscando impactar en la generación de ingresos, en el mejoramiento de esa situación de nuestro campesinado. Y pues, bienvenidos por eso a un país que requiere todo este apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Héctor Fabio. Bueno, ya con estos saludos protocolarios y dándole de nuevo la cordial saludo a todos los asistentes que participan en la jornada de hoy. Vamos entonces a dar inicio oficial al webinar. Entonces vamos a comenzar con la participación y presentación de nuestra querida docente y colega francesa Anne-Marie Labot, quien entonces hará las veces de presentación. Mi querida Anne-Marie, buenos días. Por favor, confírmame si vas a proyectar tú la presentación o te colaboro con este tema. A ver, buenos días. Voy a intentar. ¿Se ve? Listo, estimada, lo estamos viendo perfectamente. Perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, la estamos viendo perfectamente, mi estimada Mari. Puedes iniciar cuando lo requieras. Ya, ¿se me escucha bien? También, perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este seminario. Hemos construido esta presentación con Ricardo del SENA y voy a empezar por presentar cómo es la visión en Francia del desarrollo rural. Hemos decidido con Ricardo hablar de la formación como contribución al desarrollo rural. Bueno, yo trabajo en un liceo agrícola, un pequeño liceo agrícola en el suroeste de Francia, y este liceo tiene 200 alumnos y se ubica en una ciudad de 10.000 habitantes. Está al pie del Pirineo, la cordillera que separa Francia con España. Primero hay que notar que la enseñanza agrícola en Francia depende del Ministerio de Agricultura. Es una enseñanza técnica, profesional. Se puede estudiar por vía escolar en los liceos, pero también por aprendizaje y en formación continua. Hay que subrayar que en cada liceo agrícola y en la explotación agrícola, los productos, las producciones de la explotación del liceo corresponden siempre a la realidad del territorio. Y entonces se estudian varias especialidades que van, claro, de lo primero, la que existía primera fue agropecuaria,
pero luego evolucionó y tenemos especialidades en gestión de empresa agrícola, viticultura, paisajismo, transformación de productos, servicios en medio rural, atención a las personas, etc. Los programas son nacionales, les define el ministerio. Y tenemos centros de formación o liceos públicos o privados. Perdona. Luego, primero, antes de hablar del desarrollo ahora como se reconoce, tenemos que volver un poco atrás y estudiar un poco el contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir el país y la agricultura debía responder a la necesidad alimentaria de la nación, es decir, que había que producir. En los años 50 el país se moderniza y la voluntad del Estado es acabar con las pequeñas explotaciones no rentables. Teníamos que tener una agricultura rentable. Entonces se favorecen las grandes explotaciones. La consecuencia es que se intensifica el éxodo rural. A partir de los años 60, con la creación de la política agrícola común, la agricultura, los agricultores reciben ayudas para sostener su producción y eso se concretiza por los aportes químicos y sobre todo mucho más mecanización. Y se mejora la producción para llegar a los años 70, cuando se llega a la autosuficiencia alimentaria del país y se intenta fijar la población joven de jóvenes agricultores con ayudas del Estado. Pero la consecuencia es que la población rural envejece, no solo la población agrícola, pero toda la población rural. Entonces, claro, la enseñanza agrícola que existía de manera moderna, desde el siglo XIX, a partir de los años 60, para responder a esa nueva agricultura, la enseñanza agrícola se moderniza. Y tiene cuatro metas que todavía existen. Primero, hay que proponer una formación técnica de calidad. Es decir, que en esta época, ya en los años 60, los profesores de técnica, de zootecnia, por ejemplo, eran ingenieros. También había que conocer métodos de producción distintos. En los años 60, el 90% de los alumnos de liceo agrícolas eran hijos de agricultores. No salían, no tenían ocio, no salían, y solo conocían su pueblo y los alrededores. Y los métodos de producción, los que conocían eran los de la familia o de los vecinos. Entonces, en esta época, los liceos agrícolas querían que los alumnos conozcan otra cosa, conocieran otra cosa. Y organizaban viajes a otras regiones de Francia para que los alumnos conozcan otros métodos de producción o otras técnicas. También hay que conocer su territorio para una mejor integración y eso pasa por semanas o días de descubrimiento. Entonces se estudia, por ejemplo, un valle o una región determinada, un territorio determinado y se incita a los alumnos a encontrarse a todos los actores de este territorio, el alcalde, actores económicos, actores culturales, y para que los alumnos puedan ver quién toma las decisiones y cómo se organiza el territorio donde luego van a trabajar. Y otra meta es formar a la toma de responsabilidades. Era importante en esta época y todavía sigue importante. El joven agricultor es productor, pero también va a insertarse en la vida de su pueblo, de su zona, y entonces podrá tomar responsabilidades. Si es responsable de un grupo de agricultores, de una cooperativa, entonces tiene que estar formado para esas responsabilidades. Eso pasa también por
aprender a comunicar, a tomar la palabra en directo, a argumentar. Eso era muy importante ya en los años 60 y ahora llegamos a los años 2000. Algunas cifras, la realidad ha cambiado. Han bajado el número de explotaciones agrícolas. La agricultura francesa representa, según los años, pero más o menos el primer país productor de la Unión Europea, con 16% de las tierras de la Unión. Es una de las potencias exportadoras importantes en el mundo, la sexta potencia. Pero bueno, debido a tanta modernización, tanta mecanización, tanta tecnología, la población activa en Francia, la población agrícola representa 1,5% de la población activa en Francia. Y ya el público de los alumnos de los liceos agrícolas han cambiado. Perdona, tengo que cortar un poco. Tranquila, Marita, esperamos sin problema. Ay, perdona, que estoy en casa, no estoy en el liceo, no tengo secretaria para contestar al teléfono. Bien, y hay que acabar por decir que ahora los alumnos han cambiado. Solo 10% de los alumnos de los liceos son hijos de agricultores. Y el desafío que vamos a tener dentro de la formación agrícola es que ahora el 50% de los agricultores en Francia tienen más de 50 años. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Agricultura en cuanto al desarrollo rural? La enseñanza agrícola tiene 5 misiones. La primera misión, claro, es la formación. La segunda misión es la misión de animación y desarrollo de los territorios, que veremos a continuación. La otra misión es la inserción, la integración escolar, laboral y social. Y, bueno, por ejemplo, ¿qué hace el liceo para que se inserte bien, se integre bien el niño al nivel escolar, laboral y social? Luego, la misión de experimentación. Normalmente, bueno, eso pasa muchas veces por la explotación del liceo. El liceo, la explotación puede experimentar nuevas tecnologías para luego difundir los resultados de esa experimentación a la comunidad agrícola de la zona. También pueden ser experimentaciones pedagógicas. Y luego las acciones, la misión de cooperación internacional significa que tenemos que mandar a alumnos al extranjero para que aprendan, que descubren otro mundo, pero también recibir, acoger a alumnos extranjeros. Podemos decir que lo que nos reúne hoy, las 2 misiones, es la segunda y la quinta. ¿Qué es la animación? Cuando preparamos este seminario con Ricardo, era un poco difícil estar de acuerdo con lo de la palabra animación, el concepto. Bueno, podemos decir que es un concepto que se ha desarrollado en la Europa del siglo XIX, cuando se buscaba mejorar el bienestar de las poblaciones vulnerables, sobre todo, mejorar la salud, mejorar la vida, la cultura, la educación. Entonces es mucho más amplio que la civilización del ocio como se entiende en Estados Unidos, por ejemplo. Se podría decir que es un conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las personas dentro de una actividad determinada. Se habla sobre todo de desarrollo de animación sociocultural. Y entonces se puede decir que forma parte de lo que en Colombia se denomina como la extensión rural. Para resumir, podríamos decir que entonces hay acciones que son implementadas por la comunidad y para la comunidad. Animación significa dar vida, entonces se necesitan actores, hay que actuar. Entonces esos actores van a elaborar proyectos en conjunto
y a partir de iniciativas propias, esto dentro de una perspectiva de educación. Por eso se puede hablar verdaderamente de asociatividad. La misión de animación y desarrollo de los territorios tiene, podríamos decir, 3 objetivos esenciales. Primero es fortalecer las organizaciones sociales de la comunidad, dinamizar los cambios en la calidad de vida de las comunidades rurales y implementar proyectos colectivos que responden a las demandas. Para que sea eficiente este proyecto, debe tomar en cuenta las poblaciones y a todos los actores locales, no solo los actores económicos, pero también sociales, culturales, sin olvidar los políticos y los servicios administrativos, los servicios del Estado. Entonces, un liceo agrícola dentro de una zona determinada, dentro de un territorio bien definido, es un actor del desarrollo rural. Tiene desafíos, siendo un actor, pero un centro de formación tiene el desafío, tiene que implementar acciones que contribuyen a la animación y el desarrollo rural, que integre el territorio como soporte de la pedagogía. Hay que salir del centro y hay que ir en el terreno, hay que ver cómo viven los demás, cómo se organizan, pero también hay que recibir, los demás actores tienen que entrar en el centro. Esto se basa en la pedagogía de proyecto. Ya desde los años 60 en el Ministerio de Agricultura se implementó mucho la pedagogía de proyecto. También tiene que identificarse como actor de la animación. Entonces esto tiene... El equipo educativo es muy importante, no es cosa del director del centro. El centro de formación, el liceo, es un actor, pero es con su equipo educativo. Y que sea reconocido también como actor de la animación, que sea reconocido por los demás. Eso necesita experimentar, bueno, poner estrategias. Primero hay que elaborar un diagnóstico del territorio. Un liceo tiene que identificar las demandas del territorio, tiene que identificar los actores, quiénes son, tiene que identificar los proyectos, lo que existe ya en el territorio y saber un poco cómo se puede organizar en el liceo. ¿Cuáles son los recursos de un centro de formación, de un liceo? Recursos humanos, pero también como herramientas. Por ejemplo, un liceo agrícola tiene una sala de computador y un profesor de informática y los alumnos tienen clase de informática. ¿Cómo se va, la informática podría, los alumnos con el profesor, con el material, cómo podrían ayudar a un grupo del territorio? Por ejemplo, hay una asociación de mujeres que quieren comercializar, valorizar sus productos agrícolas o artesanales, pero no saben, no tienen las herramientas, no tienen computador, entonces se podría elaborar un proyecto que podría beneficiar a esa agrupación, a ese grupo de mujeres. Y entonces los alumnos tendrían el rol de formadores, de instructores. También es importante que los actores del exterior, del territorio, entren en el centro, en el liceo, para que sean recursos y que sean asociados a los proyectos del liceo, porque ellos pueden proponer cosas. Entonces, las acciones que se pueden, los proyectos que se pueden implementar pueden ser de carácter social o de deporte, puede ser una sensibilización a la cultura, a la conservación del patrimonio, también pueden ser eventos, bueno, aporte de ayudas técnicas, pero siempre son acciones que tendrán que ser elaboradas en concertación con el equipo educativo, alumnos que participan y todos los demás actores. Para que sea eficiente,
hay que formalizar toda esa asociatividad. Eso pasa por convenios. Es importante que convenios se firmen para concretar esas acciones. ¿Por qué? Primero, para que las acciones del liceo sean reconocidas por la jerarquía, en nuestro caso en Francia, por el ministerio. También un convenio es una manera de valorizar a los actores asociados. También permite elaborar las modalidades de la asociatividad. ¿Quién y cómo se hace la cosa y quién lo hace? Y es una transparencia para la comunidad de las acciones comunes. Les voy a presentar un proyecto que experimenté hace unos años. El tema era la vida en los pueblos rurales. La metodología que voy a presentar se puede transferir, se puede adaptar para cada tipo de proyecto. Mi propósito era que los alumnos confronten sus representaciones que tienen ellos sobre la vida en los pueblos rurales y que confronten con las representaciones de los demás. Esos alumnos estudiaban la especialidad agropecuaria y atención a las personas y todos eran de los pueblos alrededor del liceo. Entonces, fuimos a encontrar a muchas personas en los pueblos alrededores para preguntarles cómo vivían en los pueblos rurales y cómo veían esa vida y el futuro, el porvenir. Al final de este proyecto, durante este proyecto hemos grabado todas las entrevistas y realizamos un film que proyectamos en un pueblo rural, una proyección pública y donde acudió mucha gente, las personas siempre asociadas a los proyectos que llevamos y claro también a la gente de los pueblos donde fuimos a entrevistar. Algunas fotos que ilustran un poco. Entonces nuestro grupo de alumnos eran 25 alumnos, chicos y chicas. Se repartieron un poco los roles. Algunos alumnos quisieron encontrarse con jóvenes de un pueblo y ver cómo esos jóvenes participaban a la vida del pueblo, qué hacían, qué acciones, cuáles eran sus iniciativas para dinamizar un poco el pueblo. El encuentro tuvo lugar en el bar del pueblo para que la entrevista sea más simpática. Otro encuentro fue con el alcalde, otro grupo encontró al alcalde de un pueblo de montaña que explicó las dificultades que tenía porque ya no hay tiendas, no hay mercados como había hace 50 años. La gente no tiene trabajo, tiene que tener coche para trabajar un poco más lejos. Muchas casas son casas de residencia secundaria. El problema de conexión a internet porque son pueblos de montaña. Entonces él explicó todo esto a esos jóvenes. También otro grupo se fue a encontrar a una familia de agricultores, el abuelo, el padre y el hijo. El hijo era uno de los alumnos del grupo. Entonces la familia presentó la evolución, cómo había evolucionado la agricultura en el pueblo, cómo habían evolucionado las relaciones entre los agricultores, que había un poco más ayudas antes, que se había un poco vuelto la gente un poco más individualista. Entonces todo este análisis lo presentaron delante de los alumnos. Y luego otro grupo quiso encontrarse con una mujer, una agricultora de una zona de montaña con condiciones un poco difíciles en invierno, cuando hay nieve. Hay que decir que los contactos, toda esa gente, el alcalde, los agricultores, fueron encontrados por los alumnos. Entonces ellos entran en contacto,
presenta el proyecto y luego, claro, el profesor concretiza todo esto por un correo. Por ejemplo, antes se ha hablado de convenios, pero claro, en este proyecto tan sencillo no hemos firmado ningún convenio, solo un compromiso escrito, una carta, pero no un convenio oficial. Para concluir, podríamos decir que la animación y el desarrollo rural no tienen que contemplar solo el aspecto productivo y económico, y entonces, por eso, la animación sociocultural participa de la animación y del desarrollo rural. La animación sociocultural es una herramienta importante y que contempla también todos los aspectos de la vida del territorio. Cuando supe que iba a presentar esto de la formación como rol en el desarrollo rural, y yo quise ilustrar un poco, yo quise presentar un testimonio vivo y fui a casa de una exalumna que vive al lado del liceo, y entonces fui a entrevistarla y ahora he hecho un pequeño film que os presento a todos. Es un regalo para ustedes, para que ven un poco cómo una exalumna se ha insertado en su territorio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Anne-Marie. Entonces, a continuación voy a proyectar el video respectivo. Les agradezco me confirmen cuando estén viendo mi pantalla y el sonido. Un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor? ¿Lo escuchan? Sí. Okay. Entonces vamos a dar inicio a este video en este momento. Tengo que añadir que la exalumna nos está mirando. Un saludo desde Colombia a nuestra querida estudiante que hizo este bonito proyecto. Entonces vamos a proyectarlo. Aclaro de antemano, al final estaremos haciendo la lectura de las preguntas. Por favor, les pedimos hacerlas por medio del chat. Les pedimos también su comprensión. No estamos en este momento autorizando el tema del video y el audio para mantener el control de la sesión, pero gustosamente mi compañero Jorge Iván y yo estaremos haciendo las lecturas. Entonces, a continuación, procederemos con el video. Me llamo María y tengo 34 años y soy madre de 3 hijos, un niño de 5 años y 2 niñas gemelas de 2 años. Mi pareja es carpintero autónomo y mis padres son agricultores jubilados y me ayudan todos los días para trabajar aquí. Vivo en un pequeño pueblo que se llama Arete, de montaña de los Pirineos, en el suroeste de Francia. Seguí un curso de formación de pastelería de 2 años, pero me di cuenta que quería trabajar fuera en contacto con la naturaleza y la gente. A continuación, seguí 2 años de formación en la Escuela Secundaria Agrícola. Después estudié 2 años en turismo. Luego me licencié en valorización, animación de los territorios rurales. Estos estudios me permitieron viajar por varias ciudades de la región y aprender mucho. En 2011, con una amiga, decidí viajar a Madagascar durante 2 meses para descubrir la agricultura, su gente y su patrimonio. Me encantó esta inmersión en este país subdesarrollado. Descubrí una agricultura precaria parecida a la que habían conocido mis abuelos. Trabajos agrícolas con herramientas de madera y hierro iguales que los de mis abuelos. A la vuelta pensé en seguir una nueva formación orientada hacia la agricultura orgánica. Mis padres producían de manera orgánica y seguir con este valor.
En 2014 empecé a desarrollar mi propio negocio de productos, la transformación de frutas en compotas, mermeladas, la transformación de platos preparados listos para usar por una conserva a base de carne de ternera y vaca, desarrollo de la venta directa a particulares, paquetes de carne fresca en colaboración con un matador local. En mayo 2020, mi madre se jubila y me hago cargo de la granja, en la línea de mis padres. Finca de montaña a una altitud de 430 metros, certificada en agricultura ecológica desde 1998, 28 hectáreas, de cuales 10 son en propiedad y 18 en alquiler. Nuestra granja tiene tierras consolidadas. Cría de ganado vacuno, 25 madres, raza blonde de Aquitana. Algunas de nuestras vacas están en las montañas en tierras comunales de mayo a septiembre. Plantación de árboles frutales y creación de una casa rural para 10 personas. Es la antigua casa de mi padre en 1668. Hoy me siento muy feliz de haberme hecho cargo de la granja y estoy vinculado a hacer vivir a mi país. Mi pueblo es muy dinámico debido a sus dos estaciones, el verano cuando se practica el senderismo en la montaña y el invierno cuando se practica el esquí. Todavía hay muchos agricultores aquí y jóvenes que se instalan como yo después de los padres. Creo que la agricultura orgánica y la valorización de nuestros productos agrícolas son el futuro para respetar nuestra madre tierra y tener unos ingresos agrícolas decentes por nuestros trabajos. Me encanta recibir a los turistas y explicarles nuestra vida cotidiana porque a menudo no saben mucho sobre nuestro mundo agrícola. Así que ahora os estoy esperando. Estimado Héctor, creo que hay algún problema ahí con la conexión. Puede ser. Anne-Marie, Magali, ¿me escucháis? Gerardo, te escuchamos, sí. Yo creo que Héctor tiene un problema Sí. con Sí, la Héctor conexión. se ha quedado medio congelado. De todas formas, Sí. ya se ha acabado, solo mostraba fotos y agradecimientos, el logo del ministerio y nada más. Muy bien. Yo creo que ahí ya retomó la conexión, Héctor. A ver. Sí. Parecía paralizado. Hola, discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí. Héctor. Perdón, ¿vieron todo el video? No sé qué pasó. Y Discúlpenme. ya te vemos también. Da igual. Era al final, Héctor. Excelente. Bueno, Anne-Marie, muchas gracias por tu amable presentación. Vamos a dar igual las preguntas al final de esta sesión a través de chat. Vamos a darle cordialmente la palabra a nuestro querido instructor Ricardo Florián, quien entonces hará respectivamente su presentación. Con gusto, Ricardo, si quieres yo la proyecto o confírmame si tú lo puedes hacer desde tu computador. Listo, Héctor. No, lo voy a intentar hacer. Ustedes me confirman si aparece en pantalla. Un momento, por favor.
Ricardo, por el momento no la vemos. ¿Me confirman ahí si aparece la presentación? Ricardo, no, allá, ahora sí lo estamos viendo, Ricardo. Está un poquito como que la... No, dale, por favor, ya puedes presentar. Estamos viendo la segunda diapositiva. Vale. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la participación en este evento. Al inicio, Anne-Marie comentó pues, que hemos tenido un ejercicio articulado para el desarrollo de este webinar, y el trabajo que realizamos conjuntamente pues, nos llevó a entender que hay muchas similitudes y algunas diferencias obviamente en los procesos que han pasado tanto en Francia como en Colombia. Y digamos que en ese orden de ideas la idea es poder presentar esas similitudes y esas diferencias de acuerdo a los contextos y a los territorios que obviamente a los que pertenecemos cada uno. Y quisiera empezar con un contexto rural en Colombia, con una línea de tiempo, hablando de cómo ha sido el desarrollo rural en Colombia a través del tiempo, obviamente con nuestras propias características, ¿no? Y quiero empezar acá con dos temas importantes que marcaron nuestra vida en el desarrollo rural, y son aspectos relacionados con las reformas agrarias y con el tema del conflicto armado en Colombia. Entonces, en ese ejercicio, a partir de 1936, que es la primera reforma agraria que tenemos en Colombia, hay un elemento importante en esta reforma, es que se centra en la tenencia de la tierra, y solamente, digamos, la reforma particulariza ese tema en especial, y no, digamos, prioriza la creación y utilización de otros instrumentos para el desarrollo integral, ¿cierto? Obviamente, como consecuencia, se llevaron a la prolongación y profundización del problema agrario en el país. Alrededor del año 1945, Colombia entra Colombia y Latinoamérica obviamente entra en la era de la transformación agroindustrial, ¿cierto? En la producción global de alimentos, y toda la producción se encamina o se tiene que orientar ya a ese proceso de transformación, o sea, la agroindustrialización del sector productivo primario, ¿sí? En 1950 pues tenemos el inicio de movimientos guerrilleros aquí en Colombia, ¿cierto? Finalmente eso conllevaría al conflicto armado en nuestro país. Nuevamente en 1961 hay una segunda gran reforma agraria en el país, donde también hay enfoque en el tema de redistribución de tierras, ¿cierto? En Colombia se realiza una gran distribución de tierras en el país, pero con una falla, a mi modo de ver, es que las tierras que se entregan a los pequeños agricultores se encuentran en las zonas menos favorecidas, es decir, distantes a vías de comunicación. Eso pues obviamente conlleva a un aumento de costos de producción en transporte, costos de producción en el mismo establecimiento de la producción, y pérdida que finalmente lleva a la quiebra a los agricultores. En 1980 ya iniciamos con el comienzo del paracaidismo en Colombia. Más o menos todos sabemos cuál ha sido el desenlace de esa historia. Y alrededor de 1990 pues llega la famosa apertura económica. En el gobierno del presidente Gaviria iniciamos con un proyecto de apertura económica donde se privilegia obviamente los mecanismos de mercado de oferta y demanda, ¿cierto? Y Colombia obviamente se articula a ese proceso especial a partir de la producción del sector rural. Paradójicamente, ¿por qué? Porque a través de la historia, en ese proceso de conflicto armado que ha habido en el país, pues la zona rural o el campo colombiano ha tenido una cantidad de problemáticas y dificultades, problemas de desplazamiento, problemas de emigración de poblaciones, ¿cierto?, a las zonas urbanas por consecuencia o como consecuencia del conflicto armado en el país.
Entonces, finalmente no estamos preparados para esa propuesta, ¿cierto?, de apertura económica. Ya en el año 94, acá hay un error, hay una segunda reforma agraria, que obviamente por la falta de preparación de esa población rural o esa zona rural en el país, pues que fracasa, ¿cierto? Obviamente por la cantidad de situaciones como la falta de vías de comunicación, falta de tecnología para mejoramiento de la productividad y obviamente el conflicto, ¿cierto? Y la migración por parte de las ciudades debido al narcotráfico y la situación del conflicto armado en el país producto del paramilitarismo y la guerrilla, ¿cierto? Hay un tema que nosotros como Amarillo, digamos que hay unas similitudes en el ejercicio, es que todos estos desarrollos surgen a partir de un elemento común en los dos territorios, tanto en Francia como en Europa como en Colombia, y es que parte de un conflicto armado en Europa, de la guerra, y nosotros del conflicto armado interno. Entonces, digamos que esas similitudes, coincidencias, dice que genera, obviamente, que haya unas oportunidades para el desarrollo, ¿cierto? Equivocadas o acertadas, pues eso la historia lo ha dicho, ¿no? Entonces, en el ejercicio también vemos que en esos años, a partir de que iniciamos con el tema de las reformas, hay una gran avance simultáneamente con algunos aspectos relacionados con el proteccionismo agropecuario y la Revolución Verde, desde los años 1950 hasta los años 80, con la llegada de la misión de Estados Unidos y la Fundación Rockefeller. En esos años se crea una cantidad de institutos a nivel nacional, ¿cierto? Como el ICA, el IDEMA, todas esas entidades, ¿cierto? La Corporación para la Investigación del Sector Agropecuario, el Instituto Nacional hoy en día el que maneja las tierras del país, que es el INCORA, la Caja Agraria o el Banco Agrario, todo el tema de desarrollo de secretarías de agricultura y fomento en el país. Y estas entidades, dentro de su estructura, tienen la función de prestar el servicio de extensión, ¿cierto? Entonces se crea el Instituto de Fomento Algodonero, el Instituto de Fomento Tabacalero, bueno, en general, las corporaciones autónomas regionales, y una de las más importantes en este aspecto, en el tema de servicio de extensión, la Federación Nacional de Cafeteros. Se crea el Servicio Nacional de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros alrededor del año 1960. Digamos que esta entidad es la que ha representado en el país un ejercicio importante en la prestación de servicios de extensión. No solamente la asistencia técnica, sino el servicio de extensión. La federación participaba no solamente en la asistencia técnica a los caficultores, sino actuaba en otras áreas de la extensión, como la construcción de infraestructura, la construcción de equipamientos, ¿cierto?, para la producción, el mejoramiento de las vías, acueductos rurales. Entonces, digamos que en Colombia, en el contexto colombiano, la Federación de Cafeteros fue la que en Colombia, alrededor de los años 60, inició un proceso de un verdadero proceso de extensión rural o extensión agropecuaria en el país. Alrededor de los años 80, entre 1980 y 1990, se crean adicionalmente los fondos de cofinanciación. Viene la descentralización de la extensión o de la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión rural en el país, y se crean las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, los MATAS, todos conocemos. Entonces viene ese proceso de descentralización con toda esta dinámica alrededor de la historia. Hay un aspecto importante y me quiero remitir a la última reforma agraria, que fue en 1994, y como contexto de este conflicto armado, cómo estuvo compuesto el PIB en Colombia a partir del año 91. Y vemos que el PIB en Colombia en el sector agropecuario pues era, digamos, uno de los más importantes, o el más importante en ese entonces, con una representación del 22.3%. Desde 1991 hasta el año 2017 vemos que la reducción es significativa, y solamente ese PIB en ese año
aportaba el 6.3%. Si vemos, por ejemplo, otros digamos, aportantes al PIB, vemos que uno de los sectores que más crece, ¿sí?, es la de servicios comunales y personales, y lo que está relacionado con comercio y restaurantes y hoteles. Entonces vemos que toda esa dinámica que ha pasado en el país, y finalmente con esta última reforma agraria, que no estábamos preparados para eso, representan una caída en la participación del sector agropecuario y rural en el PIB del país. En ese ejercicio, entonces, de que todas las organizaciones que se han creado para el tema de formación y extensión, obviamente entra el SENA como una de las entidades que ha hecho un gran aporte al desarrollo rural a través de la formación y capacitación de las personas en el campo. Obviamente entramos con un modelo pedagógico que tiene similitudes con lo que acaba de exponer nuestra compañera Anne-Marie, y está relacionado con el carácter y los enfoques y las estrategias. Digamos que el carácter tiene que ser humanista, cognitivo, o sea, preparamos técnicamente, pero también nos enfocamos en la preparación del ser, ¿cierto? Un enfoque por competencias laborales y una estrategia de aprendizaje por proyectos, muy parecido a lo que hace el liceo o el Ministerio de la Agricultura francesa a través de los liceos agrícolas. Entonces, esta estrategia de proyectos también se ha utilizado en el SENA a través del tiempo, ¿cierto? Y con diferentes programas a nivel nacional a través del tiempo, ¿cierto? Como los programas de promoción profesional popular rural desde el año 68, programa móvil rural, ¿cierto? Laboratorio de experiencias organizacionales, y uno de los programas líderes importantes en SENA que se creó alrededor del año 85, que es el CAPACA, que es Capacitación para la Participación Campesina. Ya después, el SENA, después del año 2000, se crea el programa de jóvenes rurales emprendedores. En el año 2004, ese programa se transforma como programa SENA Emprende Rural, y finalmente, alrededor del año 2017, o antes, se hace una propuesta como respuesta del SENA al sector rural o al sector agropecuario, y se crea la estrategia AgroSENA, que la idea o la propuesta es no solamente fortalecer esas capacidades técnicas en nuestros productores, sino hacer un proyecto más holístico que tenga en cuenta todas esas otras situaciones, no solamente el tema meramente productivo, sino el tema del territorio, ¿cierto?, la población, los temas ambientales, los temas relacionados con el territorio como tal. Entonces, a partir de ese ejercicio de la creación también, y todas estas dificultades que han pasado en el país, vemos la necesidad entonces de dar otra mirada distinta a cómo es la participación de las entidades que prestan la extensión rural en el país, y iniciamos y vemos una gran oportunidad a partir del acuerdo de paz, ¿sí?, el acuerdo final, que tiene 6 puntos importantes. Dentro de esos 6 puntos importantes, aparte de que está la política de desarrollo agrario, que es conocido como la reforma rural integral, tenemos otros varios aspectos que potencializan el desarrollo rural en las comunidades, y esos aspectos están relacionados obviamente con la participación en política, con el fin del conflicto armado, el tema relacionado con la solución de problemas de drogas en el país, el derecho de las víctimas y obviamente la implementación de los acuerdos. ¿Por qué vemos este acuerdo de paz como una oportunidad para el desarrollo rural? Porque nos da todos los elementos y herramientas que permiten lograr ese cambio en lo que se llama de la asistencia técnica a la extensión rural. Entonces, como le dije anteriormente, todas estas organizaciones creadas, ¿cierto?, todas las corporaciones, asociaciones, a excepción obviamente de la Federación de Cafeteros, se enfocaron meramente en resolver problemas de orden técnico, pero los otros aspectos del territorio no fueron tocados ni tenidos en cuenta. Obviamente nosotros en el país tenemos una cantidad de dificultades, muchas dificultades, en aspectos relacionados sobre todo
con el tema de infraestructura, ¿cierto? Equipamientos para la producción, de cosas importantes que requiere el desarrollo rural. Pero digamos que el proceso de formación desde las entidades, en este caso desde el SENA y también desde las universidades y de las otras entidades de los sectoriales de la producción pueden aportar, es lograr esos acuerdos y esa articulación entre todos esos elementos que permiten el avance en el desarrollo de las comunidades. Como lo dije anteriormente, no solamente enfocarnos en un problema solamente técnico, sino tener en cuenta ese concepto de animación que dice, que trabaja desde Francia, y es que potenciar todos esos otros temas o revisar todos esos temas socioculturales que afectan obviamente a las comunidades rurales en los territorios. ¿Vale? Entonces vemos como la reforma rural integral entonces permite, y vemos como esa oportunidad de poder volver a retomar aspectos que han sido o que no han sido posibles por consecuencia del conflicto armado y las reformas agrarias en el país. Entonces esa reforma rural integral pues pretende integrar regiones, ¿cierto? Y erradicar la pobreza y promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Eso digamos que es el gran aporte que hace el acuerdo de paz, y en este punto, en el primer punto de la reforma rural integral, al desarrollo rural en el país. Es decir, es una transformación estructural del campo, no solamente el tema meramente técnico, y eso obviamente disminuir esa brecha entre las ciudades y el campo que existe hoy en el país, creando obviamente esas condiciones de bienestar para la población rural. Y no solamente con el tema de formación, digamos que es uno de los aportes que nosotros vemos que puede permitir el desarrollo rural del país con más velocidad a la que nosotros, o a la que se quiere o se requiere, sino también con otras acciones que debe hacer presencia obviamente el Estado, como el mejoramiento de las vías, el tema de seguridad, el tema de prestación de servicios sociales, salud, educación, bueno, todos esos aspectos que ya acá en Colombia sabemos que por muchos años la zona rural en el país ha tenido la falencia de ellos. ¿Vale? Entonces, como ese ejercicio de oportunidad, entonces vemos que desde la extensión rural y la capacitación podemos hacer un acompañamiento integral, ¿cierto? Obviamente a diagnosticar, pero también a recomendar, a capacitar, a transferir y a empoderar a todas las comunidades agropecuarias, o a nuestras comunidades rurales en las zonas más apartadas y en los territorios afectados, no solamente por la violencia, sino en los territorios que tienen algunas dificultades de otro tipo mencionados anteriormente. Entonces, uno de los aspectos importantes que desde la formación y desde la capacitación podemos aportar para el desarrollo rural está relacionado con, como le dije anteriormente, con el tema de la reforma rural integral. Entonces hay unos puntos importantes en la reforma que hace referencia, aquí los voy a mostrar muy rápidamente, y están relacionados con el acceso y uso de tierras, los programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿cierto? Y los planes nacionales para la reforma rural integral. Todos esos programas tienen unos componentes importantes donde la formación y la capacitación es transversal a cada uno de ellos. Y un ejercicio importante para ejemplificar esto es un ejercicio que estamos haciendo con el Plan Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito, es cómo el SENA participa dentro de la formulación de esos proyectos, ¿cierto? Y cómo el SENA a través de esos proyectos concreta acciones de formación y capacitación para lograr que las comunidades obviamente desarrollen, haya un buen desarrollo, un adecuado desarrollo rural y territorial en las zonas afectadas por el conflicto armado. Uno de los aportes entonces en términos que podríamos o que estamos implementando desde el SENA en el primer punto del acuerdo de paz es el desarrollo de capacidades humanas y técnicas, ¿cierto?, que nos permite obviamente ejecutar apropiadamente las labores que demanden sus procesos productivos.
Hay un enfoque en general y ese es que se está buscando y es la tendencia a nivel mundial, es el enfoque de producción agroecológica. Entonces, hacia allá también van las técnicas, lo decía Mario en su presentación y la chica en el video. Ellos ya están, digamos, estamos retomando todo el tema de la producción que se hacía anteriormente. Pasamos de la revolución verde, ¿cierto? Ya sabemos todos los estragos que ocasionó este sistema a nivel mundial y estamos volviendo nuevamente a la producción agroecológica. Digamos que es uno de los aspectos fuertes que debemos fortalecer en los territorios para mejorar el tema de producción. Obviamente eso tiene unos beneficios grandes a nivel ambiental y obviamente a nivel familiar, a nivel de agricultura familiar. También es importante el desarrollo de capacidades sociales integrales, ¿cierto? El tema de la apropiación y fortalecimiento de la asociatividad, procesos que se vienen realizando a través del SENA y a través de otras organizaciones en el país, pero que el SENA, digamos, tiene la capacidad y es fuerte y que puede lograr ese acceso o esa, digamos, esa posibilidad de que la gente logre la asociatividad y mejorar las condiciones y digamos que sumergir a las personas en el tema de la economía solidaria, aspecto que en el país desafortunadamente le hemos dado mal enfoque y la población simplemente se asocia pero sin conocimiento para qué lo hace. Entonces ese fortalecimiento también es importante. También el acceso a la información, el uso de las tecnologías de información, ¿cierto? A fortalecer esas habilidades y competencias en el uso de las TIC. También, por ejemplo, para el uso de plataformas virtuales para la comercialización, el conocimiento de la estructura del Estado o de las entidades del Estado que prestan servicios al sector agropecuario y al sector rural. Entonces, ese conocimiento es importante para que las personas se vayan familiarizando y conociendo cómo funciona y a qué entidades o cómo puede acceder a este tipo de servicios. En tema de participación política, también es importante lograr una mayor participación de los productores en esos espacios de política pública sectorial, ¿cierto? No solamente en el desarrollo de sus zonas rurales, sino también conocimiento de mecanismos, instrumentos y herramientas de participación ciudadana y todo lo relacionado con la capacidad de autogestión para solución de sus necesidades. Nuestras poblaciones carecen del conocimiento de eso. Eso obviamente promueve la participación, ¿cierto? Y asegura de cierta manera la gobernanza de los territorios rurales. Otro de los aspectos importantes también desde el aporte de la formación y la capacitación para concretar el acuerdo de paz está relacionado con la recuperación de las FARC y el conflicto de las personas en el conflicto armado, ¿cierto? Y el SENA y articulado con otras instituciones promovió y estuvo presente en todos los procesos de capacitación y formación a los programas de proyectos productivos sostenibles de los reinsertados, ¿cierto? Y también entra a participar o está participando en la solución de problemas de drogas ilícitas, sobre todo relacionado con el tema de sustitución. Como lo dije ahora, en el Plan Nacional, nosotros tenemos una gran parte, en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tenemos una gran participación, donde el SENA es transversal a todos los componentes y proyectos que se están desarrollando en ese aspecto. Entonces, finalmente, el aporte de la capacitación entonces y la formación, como lo dijimos anteriormente y coincidimos en ese ejercicio de Francia y Colombia, es, digamos que no solamente el desarrollo de capacidades técnicas son importantes para el desarrollo, ¿verdad?, sino el fortalecimiento de esas otras capacidades, como son las capacidades sociales, el acceso a las tecnologías y uso de las tecnologías de la información, el tema de la sostenibilidad ambiental y todas esas habilidades para el desarrollo y la participación política generan en los territorios obviamente las comunidades un desarrollo rural con un enfoque diferencial y obviamente con enfoque territorial que permitirá, y esa es la apuesta, yo creo, y eso es como
digamos, la meta que se tiene con esta propuesta de desarrollo es que finalmente las comunidades rurales logren el bienestar que no han tenido en muchos años por diversas situaciones que ya hemos hablado, y que a través del tiempo el SENA y otras instituciones del sector han contribuido obviamente al desarrollo de esas comunidades, ¿cierto?, en la formación y capacitación, y evitar de cierta manera, en algunos aspectos, claro que es difícil, la migración de la población joven a las zonas rurales, a las zonas urbanas, perdón, debido a las dificultades obviamente que presentan los territorios. Digamos que el acuerdo de paz, a mi manera de ver, es una gran oportunidad que tenemos desde las personas que educamos y formamos en el país para lograr en las comunidades rurales, obviamente, el mejoramiento de la calidad de vida y obviamente disminuir esa brecha social entre la ciudad y los territorios. Muchas gracias por la atención. Estimado, muchas gracias, Ricardo, por la amable intervención. Vamos entonces a, bueno, de nuevo agradecer la muy importante dinámica que se ha presentado. Vamos, si les parece, a generar algunos espacios para preguntas que se tienen en el público a través del chat. Muy cordialmente voy a pedirle el favor a mi estimado Jorge Iván, que nos pueda, por favor, dar lectura a las mismas preguntas. Bueno, buenos días, muchas gracias, Héctor. Isabel González hacía una pregunta. Dice, ¿Francia se abastece completamente de la producción agrícola? ¿La producción es sostenible y amigable al ambiente? ¿En qué porcentajes o proporciones con respecto a los métodos no tan amigables? Allí nos estuvo ayudando Gerardo Ruiz a dar unos datos, donde él decía que los últimos datos en Francia del año 2018 es que el 13% de las explotaciones agrícolas se producen en agricultura orgánica. Y también nos da un dato, Gerardo, donde nos dice que representa más o menos el 8.5% de la superficie agrícola útil. También Gerardo indicaba allí que en Francia no es autosuficiente, que importan muchos productos, no podría dar datos precisos, pero se importan muchas frutas, verduras y oleaginosas, soya. Hay un déficit en proteínas vegetales. No sé si frente a esa pregunta de Isabel González, alguno de los expositores quiere ampliar un poco más. No sé, Mari, que estamos hablando específicamente de Francia. En Colombia, bueno, Mari, dale. No, en eso creo que Gerardo puede contestar mejor que yo. Sí, bueno, le pasaron la palabra a Ricardo, pero no, tampoco tengo mucho más que añadir. Son esos elementos que leí por el chat y simplemente quizás sí resaltar que, como decía, son datos del 2018, pero digamos que en Francia hay una progresión anual constante en cuanto a agricultura biológica, agricultura orgánica, es decir, el número de explotaciones y el número de la cantidad de superficie agrícola útil en agricultura biológica aumenta cada año. Es una política que está, bueno, que está apoyada desde el Ministerio de Agricultura, así como la utilización cada vez más amplia de prácticas agroecológicas en las explotaciones agrícolas. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos también otra pregunta también de Isabel González, creo que va dirigida al instructor Ricardo, donde nos dice, me imagino que es que quiere decir con respecto al PIB la reducción en la producción agrícola en Colombia y los trabajos que se están haciendo para nuevamente reactivar este sector. Dice también la extensión del terreno empleada para la producción agrícola ha disminuido, aumentado o se ha conservado, pensando en un indicador con respecto a los otros indicadores como el PIB. No sé, Ricardo, allí, ¿cómo podemos ayudarle a Isabel González? Sí, no, el tema de la reducción de la participación del sector agropecuario en el PIB está relacionado obviamente con los antecedentes históricos que han pasado en el país.
y sobre todo con el tema de las reformas y en especial con los tratados de libre comercio y la apertura económica. Obviamente hay una importación de alimentos en el país, nosotros importamos gran cantidad de alimentos y entonces la participación a raíz de ese tratado de libre comercio, ¿cierto? La apertura de mercados, ¿cierto? Sin estar preparados para eso, pues obviamente conlleva a que esa reducción sea significativa desde el año 90 y, no recuerdo, el 91 que está ahí hasta el 2017. Sin embargo, como decía hoy en día, esos números hoy en día, y a pesar de la pandemia y con el tema que ha pasado con el paro, digamos que el PIB agrícola es uno de los que ha tenido mayor participación en la pandemia, sobre todo. Es que realmente la producción de alimentos es necesaria y todos los días consumimos. Entonces, en esta pandemia, no tengo la cifra, pero sí es reconocido por el DANE y por Planeación Nacional que la participación de la producción agrícola ha aumentado este año. En cuanto al tema de si hay tierras o no, yo creo que tierra es local. Lo que pasa es que, digamos, hay una distribución de tierras inequitativa en el país. Y esa distribución obviamente hace que muchos terrenos estén baldíos y la producción pues no sean productivos. Hay otro aspecto también importante, es que a nivel nacional nunca hubo un ordenamiento digamos, de los territorios, ¿cierto? Digamos, ordenamiento es en el ejercicio de cuáles son los terrenos aptos para agricultura, ganadería. Ese ejercicio es muy reciente, digamos que no lleva más de 10 años. Hay una entidad que lo hace aquí en Colombia, que es la UPRA, y es la que está reglamentando, está definiendo, digamos, el potencial del suelo en el país, y ellos ya están sacando cifras concretas a nivel inclusive departamental, donde nos dicen cuáles son las tierras aptas para agricultura, ganadería, suelos de protección, etc. No sé si queda respondida la pregunta o si había otra pregunta ahí adicional, no recuerdo. Pienso que sí la ayuda allí. Ricardo, muchas gracias. También el señor Mario Andrés Salcedo Jurado dice en el chat: Colombia, país megadiverso en recursos, cultura y memoria de nuestras comunidades, que no se ha tenido en cuenta en el extensionismo rural. No sé de pronto allí nuestros expositores frente a esta frase que hace Mario Andrés, qué comentarios puedan tener. Yo te doy respuesta. Bueno, resulta que, como lo dije en la exposición, nosotros nos enfocamos meramente en un tema de asistencia técnica, a diferencia un poco de la Federación de Cafeteros, que fue la única entidad a nivel nacional que tuvo un enfoque de extensión rural. La idea era solamente producir alimentos, digamos que ese era el enfoque, eso es lo que a nivel mundial fue la tendencia. Hoy en día, a raíz obviamente del acuerdo de paz y de la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, se cambia el concepto de asistencia técnica a uno más holístico, que es el de extensión rural. Y eso obviamente, como lo dije anteriormente, es una oportunidad, ¿cierto?, que debemos aprovechar en este momento para lograr, digamos, o subsanar lo que hemos hecho alrededor de tantos años, es lograr involucrar otros aspectos, no solamente técnicos, sino sociales, culturales, de los territorios, para poder avanzar en el desarrollo de todos. Y eso es una tarea que no solamente, digamos, desde la formación, sino desde la cantidad de entidades que hacen parte o están relacionados con el tema del desarrollo rural en el país. Entonces, digamos que es una tarea grande que tenemos a nivel nacional, y que el SENA y las instituciones de educación y de formación pues podemos hacer un aporte. Por eso, digamos que cuando empezamos a hacer el proceso de este webinar, hablamos de que es que la formación y la capacitación es un pequeño aporte, pero un aporte significativo al proceso de desarrollo rural en el país. Instructor Ricardo, muchas gracias. De Corpo Agroredes nos hacen la siguiente pregunta. Buen día. ¿Qué podemos hacer para pasar del discurso y del escritorio al territorio? Somos una de las 7 reservas.
aquí con los niños también. Somos una de las 7 reservas agroalimentarias del mundo, pero los productores estamos por excesos sobregirados, sobrecapacitados y sobrediagnosticados. ¿Cómo llegamos a la lógica productiva? Dale. Yo creo que los instrumentos están. Hay una cantidad de instrumentos, ¿cierto?, de política pública que nos dan pues, la oportunidad de hacerlo. Llevarlo a cabo es una tarea grande y más que grande se requieren recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros. Ahí está como la ejecución que deben hacer los gobiernos que están y obviamente los que vienen para que la política pública se ejecute. Nosotros tenemos en la legislación y en la Constitución es maravilloso y tenemos unas cosas muy bonitas en el papel, pero al momento de hacerlas y lo que dice la persona que hace la pregunta, es verdad, aquí tenemos leyes y políticas y documentos para todo, pero la ejecución es difícil o no se hace. Yo decirte por qué no se hacen, no podría como contestarse la pregunta, pero sé que los instrumentos están y la política está, es decir, se requiere obviamente aparte de documentos y de política y de normatividad, recursos y voluntad política. Esa es como la respuesta. Pero digamos que en eso estamos avanzando. Yo creo que hoy en día, y a partir de esto de la reforma rural integral, se han logrado grandes acuerdos a nivel nacional y hemos logrado articular diferentes entidades en torno a esta propuesta de desarrollo. Que va lento y es despacio, sí, pero como le dije, eso requiere tiempo, recursos y voluntad política. Muchas gracias, instructor. También aquí el instructor Lascario Cadavid en el chat nos escribe que en Colombia el 80% de las tierras de la frontera agrícola están en manos del 1% de la población. Así como el 34 millones de hectáreas son ganadería, solo 6 millones agricultura y 3 millones no lo han definido. El señor Luis Antonio Flores Molano nos dice, cordial saludo y agradecimientos. Creo que no hay duda sobre la necesidad de involucrar el contexto regional en la planeación del desarrollo rural en Colombia y la determinante importancia de los programas y proyectos pertinentes del gobierno. Atendiendo al tema de asociatividad, es importante que se mencione cuál es el balance actual y cuáles programas de gobierno la están realmente fortaleciendo. Creo que otra vez, Guillermo, Ricardo, es un tema de Colombia, si nos puedes ayudar con esta pregunta que nos hace Luis Antonio. El tema de la asociatividad en Colombia. Bueno, hablando de la experiencia como instructor SENA. Nosotros cuando llegamos a un territorio y municipios, y específicamente yo que vivo acá en el Valle del Cauca, cuando visitamos las alcaldías y los municipios, siempre buscamos como trabajar con las organizaciones de economía solidaria, las organizaciones sociales, en este caso con las organizaciones o las asociaciones. Cuando vamos a hacer un ejercicio de revisión o nos entrevistamos con las asociaciones, vemos que hay un total desconocimiento de las personas del por qué realmente se asociaron. Entonces uno pregunta, estoy hablando de mi experiencia, y uno pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué se asociaron? No, porque es que la idea es bajar recursos. Digamos, ese es el objetivo que plantean muchas de las personas, es bajar recursos o pasar proyectos para que nos financien. Y digamos que se pierde el carácter de realmente cómo funciona la asociatividad y la economía solidaria, sobre todo los principios y los objetivos que busca la asociatividad. Entonces, digamos, y eso ha sido promovido por los entes del Estado. Voy a hablar de los territorios, en este caso de los gobiernos locales y las autoridades locales, en términos de que vamos a organizar a la gente para que se asocie, ¿cierto? Y podemos beneficiarlos de algunos proyectos o propuestas del Estado, subsidios del Estado, y simplemente se dedican a organizar, pero las personas que conforman esa asociación o que se asociaron desconocen básicamente el principio de la asociatividad, los principios que rigen la economía solidaria. Entonces, digamos, por eso hay unas grandes fallas en ejercicio. A nivel nacional hay una organización que se llama la UAEOS, que es la Unidad
que maneja todo el sector solidario en el país. Se están haciendo esfuerzos desde la OAEOS para también, digamos, lo que es la promoción y el desarrollo y la creación de nuevas asociaciones en el país, ¿cierto? Ese tipo de asociaciones. Pero obviamente, haciendo un ejercicio muy sensato y concreto, es que las personas conozcan realmente cuáles son los beneficios, cuáles son los principios, cuáles son los objetivos de asociarse en el país. Y es una tarea que no solamente desde allá, sino desde las organizaciones, lo podemos hacer desde las mismas entidades, desde la misma Jumata, Secretaría de Agricultura, SENA, universidades. Bueno, yo creo que la tendencia está ahí. Digamos, por eso hablo del tema de las oportunidades que hay. La reforma rural integral y el acuerdo de paz tiene muchas oportunidades que tenemos ahí para aprovechar y para lograr, obviamente, y yo creo que es el objetivo de todos, queremos es que las condiciones en la población rural mejoren, ¿no? La calidad de vida y esas brechas, pues obviamente sean menos, ¿no? Muchas gracias, instructor Ricardo. Profesor Almarric, desde Francia, ¿cuál ha sido esa experiencia relacionada con las asociaciones para poder generar este desarrollo en los territorios? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Sí, señora. Pienso que es distinto el contexto, claro. Es que en Francia está dentro de nuestra cultura la noción de la asociatividad, porque al final del siglo XIX hubo final del siglo XIX y principio del XX, hubo unos gobiernos en Francia con ideas republicanas, liberales, y que impulsaron, ¿me entiendes? ¿Se dice impulsar? Sí. Sí, señor. Sí. La noción de asociación. El propósito era quitar de las manos de la Iglesia Católica todo lo caritativo, era unos gobiernos muy laicos. Y entonces quisieron promover las iniciativas laicas y se creó una ley, la ley de las asociaciones, una ley de asociatividad, y esa ley es la ley de 1901 y es muy, muy importante todavía en Francia. No fue aceptada rápidamente por razones políticas por todos los sectores, por ejemplo, por las congregaciones religiosas, pero ahora, en 2021, más de 120 años después, ya está en la mente totalmente de la gente. Entonces, lo que es distinto de la realidad en Colombia es que eso pasó por la fuerza, por una ley. Esa ley permite a una gente que tiene un objetivo común, que esté de acuerdo con la ley, permite asociarse. Entonces, por ejemplo, la Cruz Roja tiene este estatuto de ley de 1901, pues un club de rugby o de fútbol, acciones caritativas de congregaciones religiosas. Entonces, todo están bajo la misma ley. Y esa ley permite que la asociación es una persona moral. Puede abrir una cuenta corriente en un banco, y puede recibir subvenciones del Estado o de la alcaldía, del gobierno provincial, regional. Y eso ayuda mucho. Y ahora estamos en un contexto donde las asociaciones tienen un papel que desarrollan un papel que no desarrolla el Estado, el gobierno, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la asociación de los agricultores, de jóvenes agricultores, se asocian
para promover sus productos, por ejemplo, o para defender el producto, los precios, todo esto. Dentro del mundo laboral se llama sindicato. En Francia es distinto que en Colombia. Me decía Jorge que en Colombia el sindicato es más los obreros, los asalariados, que se reúnen para defender sus derechos. En Francia la noción de sindicato es más amplia. Por ejemplo, aquí en Francia, si estamos siempre con el tema de la agricultura, los agricultores se reúnen dentro de un sindicato que va a defender los productos y los precios de la tierra, y hay un sindicato, bueno, una asociación de propietarios, propietarios, que es muy importante, que es el sindicato de los propietarios, que tiene un papel muy importante y también es un interlocutor del Ministerio de Agricultura. Entonces, el tema de la asociatividad en los pueblos rurales, todos saben que para tener financiamiento, para tener ayudas, sea reconocido, se crean esa asociación bajo esta ley de 1901. Y quiero decir, para concluir, que primero fue por razones políticas y fue por impulso del Estado. Pero ahora es cultural, entonces es distinto con lo de Colombia. No sé si he podido aclarar un poco. Sí, María, muchas gracias por el contexto que nos das. Aquí está Julián Nicolás Cruz, donde menciona que el SENA y la FAO han instalado una escuela de extensión rural en el Centro Latinoamericano de Especies Menores, en el CLEM. Hace como una mención sobre esto. Y hay una pregunta de Nelson Solano, que voy a unirla con la de Julián Nicolás Cruz, donde nos dice así: ¿existen convenios entre el gobierno de Francia y del SENA para que aprendices e instructores fortalezcan sus habilidades, destrezas en conocimientos relacionados con el sector agropecuario? No sé si de pronto Gerardo o Magali nos quieran ayudar un poco con esa pregunta. Magali, si quieres, comienza con la respuesta y yo puedo completar, como quieras. Magali. Bueno, entonces respondo yo. Bueno, existen, respecto a la posibilidad de recibir aprendices del SENA, existen convenios entre escuelas francesas, entre los liceos agrícolas franceses y los centros del SENA, y en ese sentido ya, bueno, desgraciadamente por la pandemia todo esto quedó un poco bloqueado, pero en el 2019 ya vinieron, 2018, 2019, ahora no me acuerdo, creo que 2019, ¿no? Vinieron ya jóvenes colombianos del SENA a Francia en una primera experiencia de intercambio, y todo eso se puede, en cuanto podamos volver a movernos entre países, toda esta actividad con aprendices se puede retomar en el marco de esos acuerdos. Respecto a la posibilidad de recibir instructores, es una posibilidad que está ahí, y tenemos como proyecto con el SENA, con Héctor, trabajar en un convenio marco entre nosotros y el SENA para poder dar cabida a todo tipo de actividades. Entonces, un proyecto para este año. De acuerdo, perdón, yo tomo la palabra. Sí, es la idea. Creo que nos quedamos en realidad desde el SENA cortos para contar pues los grandes lazos de cooperación que hemos tenido con el Ministerio de Agricultura, entre ellos estos procesos de posibilidades de intercambios de instructores, aprendices, y valga la aclaración, también aquí en Colombia hemos recibido a los queridos estudiantes franceses, de hecho hicieron parte de visitas técnicas en nuestra regional de Quindío, nuestra regional del Valle del Cauca. Aquí pues nos acompañan nuestros colegas que hicieron parte de este proceso, y la idea es seguir formulando pues este tipo de estrategias que permitan este dinamismo y crecimiento para esta red y la respuesta integral que ofrece el SENA en materia de este asunto. Bueno, y de hecho, Héctor, perdona, me permito completar porque me había olvidado completamente, pero estamos trabajando también conjuntamente para poder recibir este año, si es posible,
si no el año que viene, pero recibir un grupo de instructores del SENA para 2 formaciones aquí en Francia, correcto, sobre temas de apicultura y paisaje. Paisajismo, pero también trabajando transversalmente en la animación territorial también. La animación territorial, exacto. Y eso ya es una realidad en la que estamos trabajando para este año, o si es posible, y si no, para el año que viene. De acuerdo, estimado. Bueno, muchas gracias a Gerardo, a Héctor Ivania y a Magali. Pues esto muestra el trabajo que hemos venido adelantando ya hace unos 5 años con el Ministerio de Agricultura de Francia en pro de los jóvenes rurales de nuestro país. Patricia Erazo hace un comentario, dice: muy interesante la historia contada por la agricultura francesa, por el video. En Colombia tenemos infinidad de experiencias que tienen vida solo hasta cuando hay acompañamiento. No hay una continuidad institucional. Por otro lado, los productores no son constantes en los procesos. Es muy complicado trabajar en equipo. Cada individuo va por lo suyo. Aquí hay una pregunta, Anne-Marie, donde nos dicen: ¿cuál es la diferencia en porcentaje de valor de un producto orgánico a uno de producción industrial en Francia? Gracias. No sé si de pronto tienes ese dato, Magali o Gerardo. Perdona, disculpen a todos los que me están escuchando. Yo soy docente de educación sociocultural, y entonces yo había puesto algunas cifras en la presentación para que se ubiquen un poco, pero este tema no me atrevo a comentar. Así que... pero sobre producción orgánica generan, lo que puedo decir es que generan beneficios más interesantes, pero es una producción todavía un poco confidencial, aunque el ministerio intenta desarrollarlo. Pero en la mente no todos están... no están preparados para producir de manera orgánica. Anne-Marie, cuando tú vas al supermercado allá en Francia y ves en la estantería, en la góndola, una que dice productos orgánicos y la otra que son productos tradicionales, ¿hay un margen de diferencia grande que te lleva a tomar una decisión frente al valor de ese producto? Pues un testimonio. Hace poco trabajé con unos alumnos sobre este tema. Y entonces habíamos hecho un proyecto sobre los circuitos cortos, no sé si se dice así. Sí. Entonces hemos encontrado a gente que vende de manera directa y estábamos intentando convencer a los alumnos que es mucho más sensato comprar carne o leche que viene de al lado, pero en la mente y también en la realidad es más caro el producto de origen orgánica. Aparte, bueno, nosotros vamos a decir que es más sano, mejor comprar menos pero comer mejor, pero la gente de todos los días va al supermercado y va a lo más barato. Y luego vienen productos de Colombia que son orgánicos, pero que han gastado mucha energía, bueno, entonces es un tema un poco amplio, pero para la gente que tiene recursos escasos, no van hacia el orgánico para comprar. ¿Verdad, Magali o Gerardo? Sí, de acuerdo. Yo tampoco no podría dar un porcentaje, una cifra exacta de la diferencia de precios entre un producto orgánico y un producto orgánico, pero es obvio que los productos orgánicos son más caros que los productos tradicionales. En algunas cosas, en algunos productos las diferencias se han reducido, pero por ejemplo, yo creo que todo lo que es carne, verdura, fruta, sigue habiendo una diferencia importante de precios.
Y depende también de la localidad, es decir, que cuando uno vive en la provincia y que puede tener una relación de consumidor a productor, el precio de un producto orgánico puede ser más barato que en un supermercado, y también si comparamos los precios entre una provincia y una ciudad como París, claro, los precios pueden ser mucho más caros. Entonces depende de la provincia, depende de la localidad. Pero claro, generalmente son un poco más caros. Y una cosa interesante también, si hay un poco de tiempo todavía, es como un elemento que evocaba Anne-Marie, es decir, también hay una conciencia cada vez mayor en Francia sobre el coste en materia de, es decir, el coste medioambiental de consumir un determinado producto, y muchas veces también se privilegia consumir local más que consumir orgánico. Mucha gente en lo ideal busca las dos cosas, evidentemente, local y orgánico, pero por ejemplo, en Francia se están desarrollando mucho, y sobre todo en ciudades, por ejemplo en París, donde yo vivo, muchos comercios de fruta y verdura que generan, ¿cómo se dice? Generan convenios con agricultores que están en la región, agricultores de la región, y aunque no sea agricultura biológica, tienen una salida importante en el mercado porque hay esta noción de que son productos que no han recorrido miles de kilómetros para llegar al consumidor. Y creo que yo quería añadir, volver al tema del liceo. ¿Cuál es la política para los liceos agrícolas en cuanto a los productos locales? Pero creo que alguien quiere hablar. Sí, tranquila, si quieres terminas y ya revisamos. Anne-Marie, sí, acaba. Bueno, en los liceos agrícolas en Francia dependemos del Ministerio de Agricultura para los programas, para el salario de los profesores, por ejemplo, del director. Pero las infraestructuras dependen de la región, el gobierno regional. Entonces, decir que los computadores, las salas de clase, todo, las infraestructuras, lo soportan el gobierno regional. Es la ley en Francia. En la región donde vivo yo, la misma que donde vive Magali, la política regional es que cada liceo debe proponer un 30% de productos locales para la comida de los alumnos, en el, no sé cómo se dice, en el casino, en el... ¿sí? ¿Se dice casino? ¿En el comedor o casino? Comedor. Y entonces en nuestra región, Nueva Aquitania, es una voluntad política de privilegiar que lo que comen los alumnos, un 30% tiene que venir de la localidad. Lo que pasa es que la subvención que da la región no llega, no compensa los costes. Es decir, que nos imponen, pero como cuesta siempre un poco más caro, la subvención no aumenta. Pero es por ley, tienen que proponer un tanto por ciento, y creo que va a subir. Sí, es verdad. Entonces, interesante es una decisión política. Sí, porque hay que precisar que anteriormente en los comedores, por ejemplo, los cocineros no podían utilizar los productos de la escuela, se tenían que vender. Y ahora, claro, con la nueva política se ha introducido un porcentaje obligatorio y diariamente también. Sí, por ejemplo, con una comida orgánica a la semana o productos orgánicos a la semana también. Y productos locales, es decir, que entonces llegan a ser actores asociados los productores locales que nunca antes entraba en el liceo. Los yogurtes, pues no sé, algo de la carne,
Entonces, esto son convenios y entonces eso ha hecho evolucionar la relación del liceo con los productores también. Por ejemplo, en mi liceo prestamos servicio ahora a los productores. Tenemos un taller de jugo de manzana y entonces ya podemos prestar los servicios para los productores. O sea que los productores nos llevan las manzanas y nosotros les proponemos la transformación, el envase y el etiquetaje. Pues muchas gracias, Anne-Marie, Magali y Gerardo, por ese contexto francés que nos ayuda mucho a nosotros a saber qué sucede en un país donde tienen una política de agricultura biológica y nos ayuda a comprender también a nosotros. En el SENA también tenemos experiencias de producción de productos agrícolas que también se consumen al interior, pero digamos, y se han hecho unos pasos también para que los productos locales puedan ser comprados por los centros de formación, pero más pequeño, pero vamos en ese camino que ustedes nos están mostrando allí. Héctor Fabio Espinosa nos indica en el chat que en Colombia tenemos el Plan de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativismo Rural del año 2017, o sea que es una política que está en construcción. Jorge, también, yo quiero hacer un aporte también. Nosotros tenemos, recientemente salió una ley que se llama la Ley de Compras Públicas Locales, ¿cierto? Creo que es la Ley 2046 del año pasado, si no estoy mal. Y es donde se establecen mecanismos de que la producción agrícola, el 30% de la producción del consumo de las entidades del Estado, por ejemplo, bienestar familiar, entidades del Estado como por ejemplo el ejército, bueno, cantidad de entidades deben de componer por lo menos el 30% de la producción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Eso como dato aquí en Colombia que recientemente sale. Y también estamos entrando en el tema de circuitos cortos de comercialización con el tema del plan nacional que acaba de decir Héctor Fabio, el Plan Nacional de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, que fue elaborada en el 2017, alrededor del 2018, si no estoy mal, y en uno de los componentes habla de los circuitos cortos de comercialización, que es obviamente para premiar o lograr esa estrategia de disminuir esos costos, ¿cierto?, de transporte, de disminuir esos costos ambientales y lograr vender en los comercios locales más cercanos los productos de los agricultores. Muchas gracias, instructor Ricardo. Héctor, ya estas son todas las preguntas que estaban en el chat. Te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues estimados, muy agradecidos, estamos muy contentos con los resultados de la jornada de hoy. Estimados, hicimos récord en asistencia, 156 personas se conectaron en vivo a este evento. Entonces, creo que vamos trabajando. Quiero, en nombre del SENA, la Coordinación de Relaciones Internacionales, agradecer a nuestros colegas de la Regional Valle, a nuestro estimado Gerardo, Magali, Anne-Marie, por este excelente trabajo en la jornada de hoy, a nuestro querido compañero Ricardo Florián con su magnífica presentación. Les invitamos muy cordialmente a estar atentos de sus correos institucionales y redes sociales del SENA, porque pues seguiremos trabajando en el marco de estos webinars que permitan fortalecer la respuesta integral de nuestra entidad al sector rural, y qué mejor que con un gran aliado como el Ministerio de Agricultura y los Alimentos de una república hermana, que es la República de Francia. Cedo la palabra a sus queridos colegas para que hagamos la despedida respectiva. Aclaro, esta sesión está siendo grabada, a sus correos respectivamente estará llegando la grabación, que estará colgada en la plataforma de YouTube, al igual que las presentaciones en la jornada de hoy. Muchas, pero muchas gracias por su asistencia. Merci beaucoup. Y bueno, Gerardo, Magali, Andrés, Ricardo, Magali, una despedida para ustedes. Les doy la palabra para su despedida, por favor. Merci. Sí, gracias, Héctor. Sí, yo quiero agradecer pues a todos los participantes. Creo que efectivamente el éxito con el número de participantes muestra el interés efectivamente de esta temática, y creo que
va a ser efectivamente en uno de nuestra meta dentro de la formación de los instructores a través efectivamente de las temáticas paisajismo y apicultura. Y claro, agradezco muchísimo a los expertos en que supieron seducir a todos los participantes y claro, Héctor, Jorge, y por ayudarnos en toda la tecnología y en la animación. Entonces, un saludo a todos y claro, nos vemos prontísimo para seguir con los proyectos. Muchas gracias, estimada Ricardo. No sé si quieres despedirte. Sí, bueno, pues igualmente, muchísimas gracias a todos. La verdad, muy contento del éxito de todos los seminarios que hemos organizado, de este en particular, que creo que ha sido uno de los más concurridos, con una temática muy interesante. Y bueno, nada, realmente un gran deseo de poder seguir trabajando con el SENA, con todos los colegas, con Héctor, con Jorge y con todo el equipo del SENA, con Magali. Bueno, hoy hemos tenido a dos expertos de dos lugares distintos, pero bueno, creo que representan un poco la motivación de muchos profesores en ambos lados del Atlántico, en las escuelas agrícolas y en los centros del SENA, y bueno, que lo que queda del 2021 y sobre todo el 2022 nos permita seguir avanzando y sobre todo poder vernos quizás y poder seguir desarrollando nuevas actividades. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Almarí y Ricardo. Y un saludo muy cordial también a sus colegas de Chile que nos acompañan. Este evento ha tenido un carácter internacional. Hay muchísima gente asistente el día de hoy, instructores, aprendices, gente de diversos lugares de Latinoamérica y también de Francia, obviamente. Bueno, no siendo más, pues Almarí, no sé si quieres decir algo, excúsame. Yo quería agradecer a Ricardo, que me ha ayudado mucho, y bueno, a los del SENA, a los organizadores. Y quiero agradecer a los que han participado, que han escuchado, que disculpen por